Bueno, continuamos entonces con este estudio de Romanos. Y ahora vamos a entrar de lleno eh, sobre la culpabilidad del hombre, ya que, como decía anteriormente en los otros estudios, es como un tribunal, ¿ah? Donde está el culpable, está el juez, está el abogado defensor y el abogado que condena, ¿ya? Y se ve claramente ahí en la carta de Romanos, ya que cuando lo vamos desarrollando. Pero ahora viene la culpabilidad del hombre. Una de las cosas que el hombre siempre ha querido solucionar por sus propias fuerzas es de excusarse, ¿ah? Excusarse de sus pecados, ¿ya? Y que no necesita un salvador, menos redención. Y bueno, entonces fue bueno, y se ve muy claramente ahí en el libro de Génesis, cuando Adán y Eva pecan, ¿ya? Trataron de resolver entre ellos el problema de su desnudez, porque el pecado trajo una desnudez, ¿ya? Y ellos se hicieron unos delantales, ¿ah? de hojas de higuera para cubrir su desnudez. Eso es y no solamente eso, sino también son las excusas, o se esconde detrás, pero nunca están expuestos ante Dios, porque piensan que son perfectos. Entonces, eh, eh, ellos entonces se cubrieron con estas hojas, pensando que era la solución. Sin embargo, Dios mismo estableció que eso no resolvía el problema, ¿ya? Según el punto de vista del Señor. Entonces proveyó, ¿ah? Mediante un sacrificio de animales inocentes, de túnicas de pieles. Entonces ahí es el primer sacrificio que se hace ahí en el huerto del Edén, ¿ya? Pero ahí también son expulsados del huerto, pero ahí ya vemos como ilustración que el hombre no hay, y siempre vamos a ir viendo claramente en el pasaje que vamos a leer más adelante, que ha buscado excusas, ¿ya? Bueno, no nos vamos a adelantar. Entonces, vamos a ver entonces la culpabilidad del hombre, ¿ya? Dice, vamos a leer unos pasajes de capítulo 1 de Romanos 18 al 32. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas ante el Creador, cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por lo que es contra la naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos a otros,
cometiendo hechos vergonzosos, hombres como hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Como ellos no aprobaron tener cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, engaños, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, a los que practican tales cosas, son dignas de muerte. No solo las que hacen, sino los que también se complacen con los que lo practican. A través de esta descripción, hermanos, descalifica totalmente la justicia humana. Entonces, vamos a ir desarrollando entonces el pasaje. Tremendo lo que hemos leído. Y cómo se ve también que alguien dijo, pero Dios no ha cambiado, el pecado no ha cambiado, Satanás no ha cambiado. Los principios son ahí tal cual, como pueden pasar cultura, pueden pasar avances tecnológicos, pero el pecado del hombre está ahí. Entonces vamos a ir desarrollando entonces el pasaje. Ya, la ira de Dios se revela. Ahí, con la misma expresión, con la misma fuerza y expresión, se dice que la justicia de Dios se revela, se dice ahora la ira de Dios se revela. El propósito de la salvación que tiene el Evangelio está basado en la ira de Dios que ha manifestado en su expresión condenatoria contra toda impiedad e injusticia de los hombres. La ira de Dios no es meramente un sentimiento de Dios, sino es la retribución divina y juicio de que corresponde castigo. Ira tiene que ver con el componente de enojo, pero básicamente es el acto de juicio de parte de Dios. Podría decirse que el juicio de Dios debido a su ira. Dios ha revelado cómo juzgará a los hombres por todo el pecado y la maldad que ha hecho. Bueno, aquí le está hablando a los romanos. De ahí viene entonces la cuna de la filosofía, la cuna también de la parte política, pero también la cuna de todo desenfreno. Recuerde que Roma fue destruida no por ejércitos alrededor, sino por su inmoralidad. La destrucción fueron ellos mismos, se destruyeron ellos mismos, siendo la gran Roma, el gran imperio. La destrucción vino por dentro. Entonces, Pablo sabe a quién se está dirigiendo. Ahora, no se está dirigiendo a la iglesia que ellos son así, sino que al contexto político, moral de Roma. Entonces, ¿qué significa impiedad? En el versículo 18 describe el mal hacer contra Dios. El mal hacer contra Dios. Dice Romanos 4:5, dice, mas el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe es contada justicia. Bueno, eso está hablando que solamente trae la justificación a través de la justicia de Dios, ¿ya? Pero estamos viendo la impiedad. Describe el mal a hacer contra Dios. Y la injusticia describe el mal a hacer contra los hombres. Como la impiedad viene base a Dios,
ya, contra Dios, y la injusticia contra los hombres. Impiedad se refiere al pecado en el corazón, de ahí, ya. Y la injusticia se refiere al pecado, a la acción. Entonces hay dos cosas que aquí Jesucristo lo dijo claramente. ¿De dónde vienen los malos pensamientos? ¿De dónde vienen los homicidios? Del corazón. Y eso, entonces, del corazón, de ahí el pecado produce todo eso, y se contra Dios, ¿va? Y nace del corazón. Y mayormente, cuando se refiere a la injusticia, dice, a la acción. Entonces podemos ver aquí un juego de palabras, que la ira de Dios se revela contra aquellos que por sus malos caminos impiden que la verdad de Dios se revele. Ahí está. Por eso los cristianos son perseguidos dentro, por ejemplo, en la universidad, en el trabajo, porque el creyente es una luz y deja expuesto al pecado de los demás. Y se van contra la persona, y no, sino aquel que porta a la persona. Ellos no, claro, porque ellos tienen un velo. Entonces ahí viene entonces que el cristiano tiene que estar preparado a lo que se viene. Muchas veces se sufre injusticia y muchas cosas, ¿ya? Pero el Señor dio de antemano, que dice, bienaventurados que ellos, dice, cuando os persigan, digan cosas, calumnias contra vosotros mintiendo. Porque es parte del Evangelio, porque el rechazo iba a ser fuerte, y es fuerte, ¿ya? Si no hubiera impiedad o injusticia en los hombres, no sería necesaria la manifestación de la ira de Dios. Y en consecuencia tampoco sería necesaria la manifestación de la justicia de Dios, que no quiere condenar, sino que quiere salvar a pesar de todo lo que es el hombre, aunque no a pesar de la santidad de Dios. En otras palabras, si no existiera esta ira de Dios, o esta exposición que la palabra hace ahí, bueno, Pablo, inspirado por el Espíritu, entonces, al no estar la ira y no estar el Evangelio, el hombre estaría libre, y eso lo vamos a ver también más adelante, ¿ya? ¿Qué es lo que hace lo primero? La extensa explicación de esto, hermano, es que el pasaje que hemos leído de la ira de Dios es un perfecto encuadre como la obra divina revelada en el Evangelio, la que se muestra aquí. Lo primero que podemos ver ya es donde se trastoca los valores correctos. Ya dice, detienen con injusticia la verdad. Claro. Entonces, ellos no quieren reconocer que son pecadores. Por eso a la persona muchas personas se ofenden cuando se confrontan al pecado. Se ofenden. Entonces, y detienen con injusticia, dice, la verdad. Y segundo, ignoran la manifestación de Dios en la creación. En la misma creación habla de un ser, llamado así, de un ser sabio, y que aún la naturaleza nos está hablando que ellos siguen cumpliendo las leyes. Ellos no trastocan las leyes por sí mismas. El manzano sigue siendo manzano y cumple las leyes, el naranjo sigue siendo naranjo. Los mismos universos, imagínense, son guiados por leyes, y aún siguen haciendo la voluntad de Dios. Entonces la creación misma le está hablando al hombre, pero el hombre no quiere ver, porque eso le produce el pecado. La verdad es tan evidente, pero los hombres que prefieren ignorarla, anteponiendo la excusa.
Niegan el poder, la divinidad de Dios manifestado en el universo completo. Para esto recurren a excusas que han variado a través de los tiempos. Una de las excusas que se enseña en la actualidad como si fuera la verdad, o más bien reemplazó de esta, es la teoría de la evolución. Esta teoría no necesita de un Dios creador, porque algunos dicen que somos de un gusano y ahí se convirtió en esto. Entonces no, que le buscan la razón, y esto ya es una teoría. Y hasta esta altura ya murió esa teoría, porque es mentira, porque no tiene base. Pero prefieren buscar mentiras para no reconocer a Dios. Esta teoría no necesita de un Dios creador de todas las cosas, ni de un universo sustentado por la palabra de su poder. Esta teoría en su esencia es materialista, atea, queda relegado de tal modo que se da lugar a la parte psicológica que formulan como su credo de fe, de declaraciones tales como Dios ha muerto. Claro, es un libro que escribió Friedrich Nietzsche, Dios ha muerto, donde mostró a través de su filosofía y también psicólogo, que el hombre no necesita a Dios. Y escribió un libro que Dios ha muerto. Y lamentablemente termina en el manicomio este hombre. Qué ironía tan grande. ¿Ya? Friedrich Nietzsche, desde el 1844 al 1900, era filósofo, poeta, ya, alemán, uno de los pensadores más provocativos del siglo XIX. Sostuvo que los valores tradicionales representados en el cristianismo habían perdido poder en la vida de la gente, y expresó su filosofía. Ya, y la frase y del libro Dios ha muerto. Si esto fuera así, nos encontraríamos frente a un hombre que carecía de responsabilidad moral, ya, por sus actos pecaminosos. Si no existiera, o si hubiera muerto el único juez del hombre, el hombre quedaría liberado de su sentimiento de culpa y en consecuencia podría hacer lo que le viniera la gana. Sus actos serían juzgados tan solo por otros hombres, tan pecaminosos y perversos como él. ¿Se da cuenta? Si fuera así, lo mejor entonces sería tratar de deshacerse de esos hombres imponiendo la ley de la selva, como se ve hoy día. El que mata primero tiene más chance de sobrevivir. Así es, como dicen por ahí. Entonces eso es la excusa del hombre, de negar a Dios. El examen de Dios en el versículo 20 al 23 dice, no tienen excusa. No tienen excusa. ¿De qué? De haber hecho las cosas malas que hicieron, con las cuales suponen ignorar a Dios como si no fuera el Dios eterno creador. Esto, a pesar de que tienen las cosas creadas que el hombre llama naturaleza, es una evidente demostración de su eterno poder y también su naturaleza divina. ¿Se imagina usted, como voy a poner un ejemplo, no existieran los semáforos, por ejemplo, en las calles? Y cada uno, usted sabe que cada uno hace lo que quiere, sin los semáforos. Pasarían, matarían. Entonces eso al hombre no le gusta. Al hombre no le gusta. Hoy, ahora se está poniendo muy, muy fuerte aquí en Chile sobre el asunto de la revisión técnica. Antes lo dejaban pasar eso, tener, por ejemplo, el asunto, la conducción al día, y varias. Antes lo pasaban por alto, ahora ya se hizo ley. Y aquel que no tenga esos elementos al día o esos documentos al día, sacan ¿cómo se llama?
el vehículo en circulación, y eso trae mucho, como el parte para recuperar el vehículo sale plata. Y no le gusta a la gente eso. Pero ha traído orden, ha traído un poco orden. Entonces se imagina, por eso cuando sin ley, sí, cuando vemos las noticias, los asesinatos, ya vemos varias cosas que han sucedido. Hace poco nomás se vio la noticia que fue lamentable, que un alcalde andaba manejando con el estado de ebriedad y chocó una persona, y sé que era una persona de autoridad, que el asunto de dar ejemplo, pero fue tanta la culpabilidad que sintió que se mató. Eso hace el pecado. Eso hace el pecado. Él nunca escuchó que alguien que lo perdonaba, quizás nunca quiso oír que hay alguien que lo perdona. Entonces no tenemos excusa estando, por ejemplo, como comentaba, en nuestra ciudad, los semáforos, para no producir accidentes. O con lo mismo cuando uno va en camino de tierra, pues no hay calle, puede haber camino, pero no hay restricciones, y ahí ya. Pero en la ciudad no se puede hacer eso, porque hay semejantes alrededor. En el campo no. Entonces, qué tremendo. Y más encima, es el pecado a ignorar a Dios, a rebelarse contra Dios, cosas así, cae degradación, en otras palabras, del mal en peor. Lo primero es el rechazo de Dios. Rehúsan honrar a Dios, a pesar de conocerlo por la manifestación de la creación, de las cosas creadas, pero rechazan a Dios. Se envanecen, también dice, en su propio razonamiento. Se envanecieron en sus razonamientos. Lo que piensan no sirve para nada, salvo lo transitorio. Cuando hablamos de en su mente es el corazón, el intelecto, está vacío y en absoluta oscuridad. Si sacamos a Dios del pensamiento, solo podemos pensar el mal. Exactamente. Sacamos a Dios de nuestro corazón, nuestra mente, pensamos en el mal. Ahí en Génesis 6 dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Ya había gigante en la tierra ya en aquellos días. En otras palabras, la maldad había llegado a lo sumo. No contenderá más con el hombre. Conocieron a Dios, pero no glorificaron a Dios, ni le dieron gracia, ni siquiera porque viven del aire que respiran, dan gracias a Dios. Y su corazón se hizo necio. Dice: y su necio corazón fue entenebrecido. La necedad, por rechazar a Dios, ha llegado a estar al punto opuesto al que creían estar. Se creen sabios, pero son necios. Como a la negación total respecto a Dios. ¿Qué sucede después? Y así poco a poco el hombre va decayendo. Recuerde que el Roma le daba mucho culto, porque la influencia de griega es fuerte ahí, y le dan culto al hombre.
¿ah? A lo perfecto del hombre, tanto en lo filosófico y en lo físico. ¿Ah? Y ellos buscaron entonces, poco a poco se fue degradando y establecieron su propia manera de adorar. Cambiaron la gloria de Dios por la gloria del hombre. Se destaca el contraste de Dios inmortal al hombre mortal. Dios es destituido por otros dioses que no son Dios. Se saltan la criatura ante el Creador. Se presenta la degradación de su culto. Primeramente empiezan a adorarse a sí mismos, después adoran a los aves, después adoran a los reptiles, y así se va degradando poco a poco. Entonces, en el versículo 24, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia. Los entregó a la inmundicia, a la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Qué tremendo. Dios los entregó, es decir, que quedaron abandonados de sus propios recursos pecaminosos, que los condujeron a la depravación moral, inmundicia, pasiones vergonzosas, mente reprobada. Y lo hemos leído, ¿cierto? Leímos el pasaje tremendo. Dios desaprueba que hagan eso, pero el propio deseo de ellos los lleva a hacerlo. Haber arrojado a Dios, así, cuando Dios arroja, nos entregó a su propia concupiscencia, quedan tan a la deriva como un navegante que un acto de necedad arrojará al mar su brújula, perdiendo así el rumbo correcto. Desde allí en más puede ocurrir cualquier desgracia, pero no porque la brújula hubiera dejado de funcionar, sino porque el hombre arrojó lejos de su alcance, desde donde ya no puede ser útil para orientarlo. Qué tremendo ejemplo. Tremendo ejemplo. Cambiaron el obrar del hombre, más de lo mismo. Exactamente. Uno lee Romanos y uno ve que hoy es tal cual. Se supone que hoy hay más avance, más cultura. ¿Pero qué tipo de cultura? Prefieren cambiar los pensamientos. Por eso Isaías dice que, muy claro, al mal le llaman bien y al bien mal. Cambiaron. ¿Cambiaron qué? El objeto que era digno de adoración en este caso, que era Dios, el Dios inmortal, ya lo han cambiado en criaturas naturales e inmortales. La verdad incambiable, como la verdad absoluta de Dios, por la mentira. Se hicieron religiones de fabricación humana a medida que la pecaminosidad del hombre. Y el hombre siempre va a buscar cosas. Siempre. Porque se siente confrontado. Entonces lo que estamos viendo aquí es lo que produjo el pecado, o lo que produce el pecado, hasta hoy, porque eso no ha cambiado. No ha cambiado. Se puede maquillar, pero sigue siendo pecado. Rehusar la verdad, se aferraron a la mentira. Dieron honor y culto a la criatura en lugar de su creador. Esto afecta de lo que hace, pues Dios sigue siendo el bendito por los siglos, a pesar de lo que ellos piensen y hagan. El que rechaza a Dios se perjudica a sí mismo. Así. Lo primero que hacen, aberraciones sexuales. Mujeres se cuentan con mujeres, hombres se cuentan con hombres.
hoy ya hay libertad, e incluso fue legalizado. Las relaciones normales del hombre y de la mujer fueron sacadas del ciclo del santificado del matrimonio. Claro, por eso el matrimonio es tan atacado, por lo mismo, porque el hombre fue hecho para la mujer y la mujer para el hombre. Luego vino la perversión total del sexo practicado contra la naturaleza, donde el hombre se une con otro hombre y la mujer con la mujer. Esto es la descarada, llamarla así, liberación total que permite aún reclamar derechos legales frente a una sociedad y acepta cada vez más tales aberraciones, al punto que se oye hablar de ministros de la religión que son homosexuales. Iglesias incluso se han construido iglesias de homosexuales, en las cuales este pecado es aceptado como si tratara de una mera enfermedad inevitable, que es una enfermedad. Y todo viene del orden de Dios. De ahí viene todo. Y por ende que en este siglo y los que vienen, no sé cómo ser después, más adelante, porque hasta hoy permiten tener relaciones con los animales, tantas cosas, Dios mío. Por eso los homosexuales no quieren a los cristianos. Por eso no lo va a aceptar. Y eso, imagínense, eso está ahí, eso pasaba en Roma. Como estábamos hablando de siglos y milenios. Y hoy ya, como digo, ya fue legalizado, ya no es maldad, ya no. Y usted le pregunta a esas personas, no creen en Dios, aborrecen a Dios. Pero dice que cada pecado, no solamente los homosexuales, cada pecado trae su propio castigo. También ahí en Romanos 8 habla de luz y oscuridad. Aquí vemos claramente, ¿ya? Es lo que está mostrando. Brilla como una luz poderosa en medio de la oscuridad, del pecado, y describe de la conducta humana. Por tanto, el juzgamiento que hace tales pecados, condenándolos en forma abierta, es lo mejor ya así expuesto, que el hombre por sí solo no se puede salvar. Al final, recuerda que estamos en un tribunal, donde el abogado condenador está condenando al hombre por sus pecados, por la infracción a la ley, póngale ahí todo. Entonces imagínense ese hombre, y el hombre lo hizo. Sin embargo, vemos que el ser humano en general, lejos de abstenerse de estos pecados, lo fomenta, lo difunde de forma cada vez más abierta para su propia condenación, estimulando al mismo pecado. Y llega el clímax ya del mal, en el versículo 28. Y con ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Aquí entonces ya no tuvieron en cuenta a Dios. Se llega así a un clímax. No le importa lo que Dios dice,
Pretenden poner a Dios bajo examen. Sí, que Dios es injusto, porque es tan severo. Y lo que no se ha entendido, que hasta hoy estamos entendiendo que Dios es Padre, y siempre el Padre va a querer proteger a sus hijos. ¿Ya? Qué tremendo. Bueno, y ahí hay una lista de pecados que pone ahí, ¿ah? Donde hay un total desconocimiento de la realidad de Dios que condice al hombre de su vasta degradación. Ahí se muestra tremendamente. No toman en cuenta el juicio de Dios. No solo hacen las cosas por las cuales se acarrean juicio de muerte y para ellos mismos, sino que además se complacen con lo que las practican. Se complacen. Qué tremendo. Entonces, ahí tenemos ya del versículo 18 al 32. Vemos al hombre lleno. Bueno, ahí, más adelante Pablo habla de un ejemplo muy gráfico. Ya en el 7, por ahí parece que está el capítulo 7, donde habla del cuerpo de muerte. Que en la antigüedad, no antigüedad, sino que Roma tenía como 3 torturas, llaman así, 3 torturas, que era la crucifixión, el cuerpo de muerte y el asunto de los leones, cuando tiraban los leones a la gente, a los cristianos, bueno, a toda la gente, los leones, tenía 3 tipos de torturas. También, bueno, otro fue más allá, que los que los ponían en un poste, le ponían aceite, los quemaban. Bueno, pero el cuerpo de muerte, ¿cuál era el cuerpo de muerte? Que ponían un cuerpo muerto al sol durante 2 o 3 días para que se pudriera y salieran los gusanos, y después lo unían a otro que estaba vivo y lo amarraban. Entonces los gusanos se introducían en el que estaba vivo. Imagínense los gritos. Entonces Pablo representa eso, el hombre pecado, lleno de gusanos, unido. Y dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque el hombre pecado es eso. No nos gusta, pero eso es. Eso es. Eso es lo que produjo el pecado. Y eso es lo que produce el pecado. Y eso va a suceder siempre. Vamos a seguir avanzando en la ciencia, tanto en la medicina, tanto, que ha traído bienestar. Pero también la maldad del hombre va a seguir siendo igual. Uno ve en las noticias, imagínense, gente mutilada. Bueno, uno no puede en este siglo XXI ya pensar en eso. Por ejemplo, empezaron con la evolución, ahora buscan que hay seres de otros planetas, que no existe Dios, que fuimos creados con los alienígenas, siempre buscando las 4 pelas de gato, como dicen por ahí. Entonces, esto lo lleva a la reflexión. Y a la vez también, como digo, estamos en el juicio ahí. ¡Pum! Entonces, después vamos a ver lo que hizo Cristo. Cuando sepamos lo que Jesús hizo y lo que está haciendo y lo que hace en nosotros, el trabajo que hace el Padre, el trabajo que hace el Hijo y el Espíritu Santo, porque aquí en la carta se ve claramente la obra de los 3. Entonces, lo vamos a dejar hasta aquí. Que el Señor les bendiga.